Comenzar. Aquí, entonces solamente confirmar que estáis viendo todos la presentación. Sí, Venga, pues sí. entonces vamos allá Si con Marta la te presenta resonancia. ahora, Leonor, si no, mejor Sí, que te presente Marta y iniciamos la sesión. Sí. Vale, de acuerdo. perfecto. Pues muy buenos días. Continuamos con nuestro curso de avance de imagen fetal. Hoy tenemos el placer de tener a la doctora Leonor Álamo. La doctora Leonor Álamo es una alicantina de corazón y española, pero que lleva muchos años radicada en Suiza. Ella ha hecho su carrera MIR tanto en Murcia como también volvió a hacer su residencia de radiología en Alemania. Tiene muchísima experiencia en el campo de research, de investigación, y es una referente de la radiología fetal. Ella actualmente es la jefa de la unidad de radiología pediátrica en el Hospital Universitario de Lausanne, en Suiza. Y pues su tema de hoy es un tema muy específico, como lo comentábamos en el coloquio, que es la pelvis fetal. Aparte tenemos como expertos al doctor Manuel Recio, un conocido de nuestras sesiones de fetal. Ya sabéis que él es el jefe de la unidad de radiodiagnóstico en el Hospital Quirón Madrid, con muchísima experiencia en el área de fetal. Tenemos a la doctora Lucía Riasa, gran compañera nuestra, amiga también de nuestra casa. Es radióloga pediátrica de la Vallebrón, también con muchísima experiencia en el área abdominal, tanto fetal como neonatal. Y tenemos de nuestro director, al doctor Pineda, como siempre. Y pues nada, Leonor, darte las gracias. Estamos deseosos de escuchar tu charla y cuando quieras, bienvenida. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por la presentación y sobre todo por la invitación. Es un placer participar en esta plataforma. Y vamos a tocar un tema que realmente es bastante específico, es verdad, la resonancia magnética de la pelvis fetal. La idea es sobre todo dar algunas nociones básicas y después entraremos en cómo se puede enfocar el diagnóstico. Sé que no hay muchos grupos que lo hagan, pero puede ser que con esta charla aumente un poco el interés por el tema. Ya sabéis que esta presentación será después accesible en la plataforma. Aquí tenéis un poco el esquema que yo voy a seguir. Va a ser una introducción relativamente breve, con una embriología todavía más breve, porque yo considero que es importante que si hacemos un diagnóstico de malformaciones congénitas, es importante realmente conocer el contexto embriológico de esas malformaciones. Veremos la anatomía normal del feto para seguir con una evaluación diagnóstica inicial, cuáles son los parámetros que vamos a considerar importantes para intentar orientar el diagnóstico de esta patología pélvica. Y después, pues, por supuesto, veremos algunos ejemplos para terminar con las conclusiones. Bueno, todos sabemos que la resonancia magnética fetal es un método de imagen complementario y eso quiere decir que siempre lo vamos a hacer después de que hay un examen, sobre todo una ecografía obstétrica completa, realizada por un buen profesional que ya va a dar a mucha información. Entonces, tenemos, digamos, dos cuadros de figura. Hay la posibilidad de que la ecografía obstétrica no pueda ser de buena calidad por determinadas condiciones, porque la paciente, por ejemplo, tenga un índice corporal o la posición del feto no permite una evaluación completa, o porque sabemos ya que ese feto tiene malformaciones congénitas, pero realmente queremos aumentar la información para saber cómo vamos a orientar las decisiones terapéuticas muchas veces ya durante el embarazo. En general, siempre se dice que el momento óptimo para hacer una resonancia magnética fetal es alrededor de la semana 27-28, pero cuando hablamos de patología pélvica es casi mejor hacerlo un poco más tarde, si es posible, sobre la semana 30-32, y os voy a explicar por qué. Y entre las indicaciones clínicas más frecuentes pues están cuando realmente sospechamos que hay una patología severa a nivel digestivo o a nivel urinario, sobre todo cuando tenemos masas pélvicas de gran tamaño para ver la extensión, y en los casos de patología compleja, cuando estamos con un feto que tiene un síndrome o que tiene malformaciones que tocan diferentes sistemas y queremos saber si a lo mejor hay todavía malformaciones que no se han descubierto o queremos aumentar la información que tenemos en ese momento. La resonancia magnética se puede hacer en un aparato de 1,5 o de 3 Tesla. Nosotros aquí utilizamos el 3 Tesla
exclusivamente para el cerebro. Es verdad que todavía no hemos optimizado los protocolos de 3 Tesla para el abdomen, pero ya sabéis que hay ciertos grupos que trabajan con 3 Tesla. La ventaja es que tiene una aumentación de la resolución espacial y de la relación señal-ruido, pero también es verdad que tiene una mayor sensibilidad a la presencia de los artefactos y que tenemos una pérdida de la definición de imagen cuando hay un caso, por ejemplo, de polidramnios, que puede ser el caso cuando tenemos una patología pelviana, y en ese caso la posibilidad de artefactos es mayor. Se utiliza normalmente la antena abdominal, la antena de body, y el protocolo estándar va a tener secuencias rápidas en T2 y en T1. Son muy importantes las dos en este caso. Normalmente se considera que el protocolo estándar son sobre todo las imágenes en T2, pero aquí para evaluar sobre todo el tubo digestivo distal, las imágenes en T1 son también cruciales. El nombre de las secuencias que utilizamos pues va a variar en función del tipo de aparataje que vosotros tengáis. Nosotros utilizamos sobre todo las Haste, las Truffy y las Vibe como T1. Y siempre se deben hacer como mínimo 3 planos fetales. En algunos casos vamos a necesitar planos accesorios y como veremos más adelante. Un pequeño apunte sobre la embriología pélvica. Los órganos que vamos a encontrar en la pelvis del feto son naturalmente la porción distal de los sistemas digestivos, del sistema urinario y en el caso de los fetos femeninos, los órganos reproductivos internos. Entonces, es importante saber que hay un origen embriológico común de los 3 sistemas que se va a dar en la fase precoz de la gestación y que en un feto normal lo que va a suceder es que va a haber una separación de los 3 sistemas en esa fase precoz. Si miráis el esquema de abajo, se corresponde con la parte distal del embrión. Entonces, a la semana 4 o 6 de embarazo lo que tenemos es una cavidad única, que es la cloaca, que va a estar separada de la parte externa del feto por la membrana cloacal y que su parte superior está delimitada por el septo urorectal. Un poco más adelante, a nivel de la semana 7, el feto va a ir incrementando poco a poco esta posición fetal que es clásica y al mismo tiempo que va aumentando esa posición un poco en forma de semicírculo, se produce un acercamiento progresivo de la membrana cloacal que veis aquí y del sinus urorectal, del septo urorectal. Y eso va a hacer que un poco más tarde, a la semana 8 más o menos de la vida embrionaria, lo que era una antigua cavidad, la cloaca, se va a dividir en 2 cavidades separadas, el seno urogenital en la porción anterior y el canal anorrectal en la porción posterior. Y un poco después, por apoptosis, se va a producir una perforación de la membrana cloacal de tal manera que en este momento hay 2 orificios perineales, el orificio urogenital, que está situado anteriormente, y el ano. Cuando hablamos de fetos de sexo femenino, naturalmente la embriología pélvica es un poco más compleja porque vamos a tener los órganos genitales internos, porque no hay una regresión de las estructuras mullerianas. Y el ducto mulleriano va a formar el primordio uterovaginal, que veis aquí en color naranja, la vagina y la parte próxima del útero, y el tubérculo va a formar la vagina distal. Y poco a poco se va a producir una vacuolización progresiva, se va a formar un órgano hueco y se va a producir una separación del seno urogenital en 2 también, con una separación entre la uretra y el introito vaginal. De tal manera que al final, alrededor de los 3-5 meses, esa separación ya va a ser completa y entonces lo que vamos a tener en los fetos femeninos son 3 orificios perineales que corresponden anteriormente a la uretra, un poco más posterior al introito vaginal y finalmente posteriormente al ano. La anatomía urogenital normal, pues es importante saber que la vejiga fetal siempre debe ser visible, siempre podemos identificarla, porque incluso cuando el feto acaba de orinar, la vejiga queda llena de líquido, eso lo conocen bien los ecografistas. Entonces el diámetro vesical a partir de la semana 27-28, que es cuando nosotros hacemos sobre todo las resonancias magnéticas, tiene un diámetro que oscila entre el 1,5 centímetros y los 2 centímetros. Y el contenido de ese líquido vesical es homogéneo.
Es un líquido que es bajo en proteínas y eso quiere decir que va a ser hipointenso en las imágenes en T1 y claramente hiperintenso con una señal de intensidad prácticamente idéntica al líquido amniótico en T2. Y los órganos genitales internos, que venimos de hablar de ellos, el útero y la vagina, son de talla pequeña y son difíciles de reconocer. Eso quiere decir que en un feto normal prácticamente no hay mucha diferencia entre un feto masculino y un feto femenino. El útero y la vagina los vamos a ver sobre todo cuando están llenos de líquido, pero eso es una condición ya patológica. Si hablamos ahora de la anatomía digestiva normal en la pelvis, lo que tenemos situado en la pelvis es el colon distal, el sigmoid y el recto. Entonces, a partir de la semana 20 se va a producir una acumulación progresiva de meconio. ¿Por qué? El meconio procede de la ingestión del líquido amniótico para el feto y ese líquido amniótico va a pasar por todo el tubo digestivo y va a cambiar su composición química, de tal manera que va a producirse una reducción del componente acuoso del agua y se va a producir una acumulación también de las células del epitelio digestivo, con lo que va a aumentar su contenido en proteínas. Eso quiere decir que esta vez tenemos un líquido hiperproteico en la parte distal del tubo digestivo, que va a ser hiperintenso en T1 e hipointenso en T2. Aquí tenéis varias imágenes. Esta sería muy precoz, a la 20 semana. A partir de la 20 semana se va a producir un aumento en la presión del esfínter del ano. Entonces se va a producir una acumulación de meconio que empieza a nivel distal, de tal manera que a la semana 20 podemos ver la presencia de meconio como una imagen muy hiperintensa en las imágenes en T1 solamente en el recto. Alrededor de la 24-25 semana es prácticamente posible ver el meconio en la totalidad del colon, prácticamente en el 90% de los fetos, y ya en la semana 30 muchas veces podemos ver incluso las últimas partes del intestino delgado, que también el ilion distal, que está también lleno de meconio. Y es por eso que os decía que las imágenes en T2 son fundamentales, pero las imágenes en T1 para evaluar la anatomía del feto a nivel pélvico son también muy, muy importantes. Normalmente la pared de ese tubo digestivo distal apenas es visible porque es una pared fina, pero también va a tener un aumento progresivo del diámetro por lo que os decía antes, porque se va a producir una acumulación progresiva de meconio. De tal manera que a la semana 24, más o menos, del embarazo, tenemos un diámetro que es inferior a 1 centímetro, pero alrededor de la semana 35 ya puede llegar hasta el 1,5 centímetros. Y es importante saber que el diámetro del recto siempre debe ser inferior al diámetro de la vejiga que ya hemos nombrado antes. Otro factor importante es la posición del recto distal o del canal rectal, porque ya estamos hablando de que debemos llegar hasta el periné esta columna de meconio debe llegar hasta el periné del feto. Y para eso lo mejor es medir la distancia entre la parte distal donde vemos el meconio visible y el cuello de la vejiga. Y esa distancia debe ser superior a 1 centímetro. Eso es uno de los parámetros que debemos valorar siempre. Cuando miramos el periné fetal, es verdad que el periné es una región que es bastante difícil de evaluar en resonancia magnética fetal porque necesitamos planos accesorios, es decir, vamos a realizar un plano tangencial en T2, aquí tenéis lo que sería un plano coronal normal del cuerpo fetal, pero vamos a realizar un plano tangencial para poder visualizar directamente el periné y ver la anatomía perineal. Y aquí lo que vamos a intentar identificar es lo que se llama el target sign en inglés y que sería el equivalente al signo de la diana. Con este plano tenemos como una visión frontal del periné, donde tenemos, no olvidaros de la posición fetal típica, tenemos aquí la vejiga llena de líquido, como hemos dicho, hiperintenso en T2, y vamos a tener una visión frontal del periné, donde lateralmente tenemos las masas de los glúteos, y en la parte central lo que es realmente el signo de la diana, con un centro hiperintenso que corresponde a la mucosa y un anillo hipointenso alrededor que es el esfínter anal. Es importante visualizar esto en los casos en los que pensamos que puede haber una imperforación del anus. Y ahora vamos a intentar orientar un poco el diagnóstico. ¿Cuáles son las claves? Pues evidentemente
Entre los parámetros a considerar, el primero es el sexo del feto, si el sexo del feto es claramente identificable. Después vamos a hablar ahora de la localización anatómica de la lesión, por supuesto las características morfológicas de esa lesión y la intensidad de señal de los líquidos que están contenidos en las diferentes cavidades, en los diferentes órganos. Cuando hablamos de una patología en fetos de sexo masculino, normalmente se consideran dos espacios pélvicos. En el primero o en el espacio anterior, el anterior space en inglés, tendríamos sobre todo la vejiga. Aquí no es un error de ortografía, es que simplemente para poder diferenciar de la vagina he puesto la letra en inglés de brother. Y en el espacio posterior estaría el recto. Con lo cual, aquí tenéis dos imágenes de un feto de sexo masculino. Claramente se ve el escroto, donde podéis ver la vejiga con las características de la orina fetal que hemos descrito antes. Y en la parte posterior, sobre las imágenes en T1, el recto lleno de meconio. En fetos de sexo femenino, digamos que entre esos dos espacios se van a encontrar los órganos genitales internos, es decir, la vagina y el útero. Con lo cual, la anatomía normal en el espacio anterior y en el espacio posterior no cambia. Tenemos el líquido de la orina fetal y el meconio rectal, pero si tenemos una patología que toca a los órganos genitales, se va a producir un hidrocolpos, una retención de líquido a nivel de la vagina. Y entonces lo que tendremos sería una imagen así, como en tres bandas. Aquí vemos la vagina, y si esa vagina está aislada del resto, es decir, si lo que se produce es una obstrucción distal exclusivamente a nivel vaginal, vamos a tener un tercer tipo de líquido, que no tiene nada que ver ni con la orina ni con el meconio, porque él va a proceder de las secreciones genitales del feto. Y este líquido va a tener una señal, una intensidad de señal que es intermedia entre los dos que hemos visto anteriormente. Entonces, ahora si intentamos pensar en cuáles son las patologías más frecuentes en relación a la posición anatómica, en el espacio anterior, como el órgano fundamental es la vejiga, entonces lo que vamos a tener son patologías que tocan la vejiga. El extremo sería la genesia vesical, pero la patología más importante sobre todo es lo que en inglés se llama el LUTO, el Low Urinary Tract Obstruction. Y aquí tenéis un feto donde se ve claramente que no hay líquido amniótico, es un feto muy precoz durante el embarazo, con una enorme vejiga y donde vemos una dilatación de la parte proximal del cuello de la vejiga, que después evaluaremos un poco más en detalle. Después, cuando hablamos del espacio intermedio, aquí se encuentra también la inserción de los uréteres en la pared posterior de la vejiga, con lo cual vamos a tener las dilataciones ureterales. Es la posición más típica de un riñón ectópico. Y después tenemos todas las patologías que van a producir un hidrocolpos. Y finalmente, en el espacio posterior, lo que vamos a encontrar, si hablamos de las masas fetales, es el teratoma sacrococcígeo, más raro es el meningocelo anterior, y luego podemos tener otras patologías que no son muy frecuentes, como el quiste de duplicación rectal. Eso nos estamos refiriendo exclusivamente realmente a patologías aisladas que tocan solamente uno de los sistemas. Hemos hablado también de la importancia de la señal de intensidad de los líquidos que están presentes en los diferentes órganos pélvicos. Si esos tres órganos están separados, ya hemos dicho cuál sería la morfología que esperamos de cada uno de esos líquidos que tienen una composición química diferente. Sin embargo, cuando se produce una patología multisistémica y hay una comunicación entre esas cavidades, lo que vamos a tener es una alteración de esos líquidos porque se van a mezclar. Y en este caso, por ejemplo, veis claramente que el líquido contenido en la vejiga y el líquido contenido en la vagina y en el útero, como se ve aquí con este hidrocolpos, son exactamente de la misma señal de intensidad. Eso nos hace pensar que las cavidades están comunicadas entre ellas. Aquí tenéis un feto normal con imágenes en T1, en una imagen sagital, donde tenemos la vejiga hipointensa y el recto lleno de meconio. Y sin embargo, aquí veis otro feto donde claramente hay una alteración de la señal de intensidad del meconio. Si vemos el meconio un poco más proximal, muestra la señal de intensidad normal, pero aquí en la parte distal
está totalmente alterado con respecto a la norma. De vez en cuando se me escapa una palabra francesa, perdón. Y en este caso, lo que tenemos que pensar es que hay una comunicación entre la vejiga y el recto. Son cavidades comunicadas. Eso sería una fístula recto-uretral. Y vamos a empezar con algunos casos. Ya hemos visto esta imagen que corresponde a una obstrucción distal del tracto urinario. La más frecuente es la válvula de la uretra posterior, que como sabéis se ve exclusivamente en fetos de sexo masculino, con una incidencia de entre 8 y 25.000. Lo que produce es una ausencia total, prácticamente total, de líquido amniótico, una enorme dilatación de la vejiga en los casos severos, y lo que es muy importante es el signo de la cerradura o el keyhole sign, donde se ve la dilatación proximal de la uretra proximal en la región anterior a la válvula. Cuando esta obstrucción es severa, va a provocar una hidronefrosis bilateral, una insuficiencia renal ya en útero y una hipoplasia pulmonar. Entonces, en la mayoría de los casos, la resonancia magnética se va a hacer para evaluar la necesidad o no de realizar terapia ya durante el embarazo. Aquí veis un segundo caso, otra vez con un anamnios. En esta imagen coronal prácticamente no hay líquido amniótico alrededor del feto, hay una dilatación marcada de la vejiga y sobre todo podéis ver muy bien el signo de la cerradura. Y la imagen de la cisturetrografía miccional ya en el periodo neonatal con una enorme hidronefrosis. También hemos hablado del riñón ectópico. El riñón ectópico lo vamos a encontrar en ese espacio pélvico medio, situado detrás de la vejiga, y la primera cosa que va a llamar la atención naturalmente es cuando hacemos una imagen coronal. Aquí vemos claramente el riñón derecho del feto con una cierta dilatación y sin embargo nos falta el riñón izquierdo. Y lo que aparece a nivel pélvico es una imagen que no corresponde en realidad a un riñón normal, porque en este caso hay una asociación con una displasia multiquística. Entonces hay una desaparición del parénquima renal normal con la visualización de esos múltiples quistes en relación con una obstrucción distal, porque muy a menudo lo que vamos a encontrar es una inserción ectópica o un ureterocele. Y aquí podéis ver en la base de la vejiga esta imagen que corresponde a un ureterocele. Y en las imágenes en T1 podemos ver claramente cómo el recto pasa directamente al lado. La incidencia del riñón ectópico es mayor de la que uno se piensa, es de 1 a 900 en exámenes en autopsias. Y como he dicho antes, la localización más frecuente es la pelvis. Entonces, lo primero es realmente identificar si los dos riñones se encuentran en la posición normal y a partir de ahí muchas veces lo que ocurre es que la imagen del riñón pélvico es vista en ecografía, pero no reconocida. Y hemos tenido varios casos donde realmente lo hemos visto en resonancia magnética en el primer caso. Y aquí tenéis la imagen después del nacimiento con la vejiga y de la región retrovesical, este riñón completamente amorfo con múltiples quistes identificables. Hemos hablado ya del hidrocolpos. Cuando tenemos una patología genital femenina es muy importante evaluar la morfología de los órganos genitales internos y en los casos de una obstrucción aislada de la vagina lo que se va a producir es un hidrocolpos más o menos voluminoso. Inicialmente puede ser solamente un hidrocolpos o podemos ver una continuidad con líquido retenido a nivel del útero de tal manera que tengamos un hidrometrocolpos. Si esta dilatación es importante, se va a producir un desplazamiento de la vejiga en dirección anterior y naturalmente una obstrucción del drenaje ureteral. Y eso va a causar una hidronefrosis, como veis aquí, donde se ven los dos uréteres dilatados de manera significativa. E incluso se puede llegar a producir una ascitis urinaria porque hay un pasaje del líquido retenido en la vagina al útero y después al peritoneo. La indicación en la resonancia magnética en estos casos es sobre todo realmente saber si estamos ante una patología vaginal aislada, que sería el caso de un himen imperforado, una membrana distal o una atresia vaginal, o si nos encontramos ante una malformación multisistémica. En este caso que veis aquí,
Esta es la imagen que corresponde al nacimiento de la bebé, donde vemos claramente la membrana himeneal que protruye y se trataba exclusivamente de un himen imperforado sin otra alteración visible. Pasamos ahora a la patología digestiva. Es verdad que siempre se dice que la resonancia magnética puede resultar útil para identificar el nivel de obstrucción cuando hay una atresia o cuando hay una obstrucción digestiva. Y para eso vamos a utilizar diferentes signos de imagen. El primero es que cuando hay una obstrucción intestinal, naturalmente hay una obstrucción al paso del líquido que el feto avala y entonces se va a producir una dilatación próxima a la obstrucción. Y en función de si vemos más o menos intestino dilatado, podemos saber a qué nivel o podemos deducir a qué nivel se encuentra la obstrucción. Otro parámetro a considerar, ahora que ya os he hablado de cuáles son las medidas normales del colon, por ejemplo, es saber la talla del colon. Si el colon aumenta durante el embarazo es porque se produce una retención de meconio. Pero si hay una obstrucción antes de llegar al colon, naturalmente lo que hemos dicho antes de que se produce una aumentación de la cantidad de meconio porque hay también una descamación del epitelio digestivo, hay menos epitelio digestivo que va a llegar allí, de tal manera que lo que tenemos es una disminución del diámetro del colon. Si hay una obstrucción distal, lo normal es que encontremos un microcolon. Como veis aquí, los que hacemos radiología pediátrica sabemos que ese es un signo claro de obstrucción intestinal, de problemas de pasaje, y aquí veis claramente un colon distal que tiene un calibre mínimo. Y después lo siguiente a evaluar son las características del meconio. Aquí lo que podemos ver es que hay una imagen quística que tiene un contenido hiperintenso en T1, por tanto es meconio, pero que sin embargo está localizada en una posición que se encuentra en el hipocondrio derecho. Entonces, con esta imagen de microcolon y esta imagen de distensión del tubo digestivo, porque tiene un contenido meconial, podemos decir que la obstrucción en este caso se sitúa a nivel de la región ileocecal. Os he hablado del perineo y por tanto de las malformaciones anorrectales. Podemos decir que la malformación anorrectal en realidad es un espectro de patología enorme porque puede tratarse de una patología congénita aislada o puede tratarse de una patología asociada a síndromes y a malformaciones multisistémicas como es muy a menudo el caso. Entonces, si se trata de una patología aislada, hay que ser claro, el diagnóstico prenatal es muy difícil y hay muy pocos casos que veamos en resonancia magnética simplemente porque tampoco se ven en ecografía. La teoría es evidente, lo que no vamos a encontrar es el signo de la diana. Aquí tenéis el signo de la diana en un feto normal y aquí veis claramente que no está presente o le falta alguno de sus componentes. Y el segundo signo que nos debe hacer pensar que hay una patología a nivel distal, a nivel del ano, es la distancia entre la columna de meconio y el cuello vesical. Este corresponde a lo que os he mostrado antes, un feto normal, y aquí tenéis, sin embargo, una imagen en donde la columna de meconio acaba exclusivamente a nivel del cuello vesical. Ya hemos hablado de los diferentes tipos de patología que podemos encontrar en cada uno de estos espacios y hay algunas patologías que no respetan esta distribución anatómica. La primera son los quistes ováricos, porque ya sabéis que el ovario fetal y también en el neonato es un órgano muy móvil que podemos encontrar en cualquier posición del abdomen o de la pelvis, y lo que son las malformaciones complejas multisistémicas porque van a tocar diferentes órganos. La patología ovárica es relativamente frecuente y de hecho siempre se dice que en un feto de sexo femenino el quiste ovárico es la lesión quística abdominal o pélvica más frecuente y es la primera lesión a evocar cuando nos encontramos frente a una lesión quística. Lo que se produce es que hay una estimulación ovárica hasta cierto punto fisiológica por las hormonas de la madre y de la placenta sobre los ovarios fetales. Y la indicación a la resonancia es cuando realmente ese quiste ovárico o esa lesión no es fácilmente identificable porque es una lesión multilocular, ha habido un episodio de torsión, puede haber una hemorragia y presenta una imagen atípica.
Aquí tenéis una imagen en el plan coronal donde vemos claramente la vejiga del feto y vemos también una lesión fundamentalmente quística que está situada en el flanco izquierdo del feto y en las imágenes en el plano parasagital veis claramente el estroma ovárico y cómo hay múltiples niveles líquidos. Esto correspondía a un quiste ovárico hemorrágico. Y las malformaciones multisistémicas, antes os he hablado de la malformación anorrectal aislada, que es muy difícil de reconocer, y en la gran mayoría de casos cuando los vemos en resonancia magnética fetal es porque son parte de un síndrome, ya se han detectado múltiples anomalías sistémicas, y lo que vamos a tener es una vez más la ausencia del signo de la diana, que no lo vamos a ver, y muy a menudo lo que vamos a tener también es lo que ya hemos mencionado, de una alteración de la señal de intensidad cuando tenemos una fístula asociada, una comunicación, en este caso una fístula rectouretral, donde vemos una alteración de la señal de intensidad del meconium claramente visible. Este feto además tenía atresias en otras partes del tubo digestivo. Esta es la imagen que corresponde a una atresia duodenal. Y veis también que hay una ascitis importante y líquido en el escroto. Otra patología multisistémica, yo diría que la más severa que podemos encontrar en los fetos de sexo femenino es la cloaca. La cloaca consiste en una alteración, si os acordáis de la primera fase de esta charla, cuando he empezado a hablar de la embriología, que inicialmente el feto tiene una cavidad única, que es la cloaca. En realidad lo que vamos a tener es una anomalía de separación en las diferentes cavidades y eso que persiste es la parte distal de esta cavidad, de tal manera que al final la parte distal de los tubos digestivos, de los órganos genitales y del sistema urinario van a fusionarse y vamos a tener un orificio perineal único de salida. ¿Cuáles son los signos que vamos a encontrar? Pues se va a producir una ausencia de ano en la posición normal. Vamos a tener un hidrocolpos que puede ser significativo y cómo se produce una comunicación entre las diferentes cavidades. Aquí veis que la vejiga y la vagina tienen exactamente la misma señal de intensidad. Y por último vamos a hablar de los tumores fetales. El teratoma sacrococcigio es el tumor fetal más frecuente, como bien sabéis, y la localización típica, digamos, o la localización más frecuente es a nivel pélvico, porque está en relación directamente con el coxis. Entonces, es un tumor que puede ser muy heterogéneo porque tiene componentes sólidos, quísticos, puede tener grasa, puede tener calcificaciones. Lo más importante cuando hacemos una resonancia magnética es realmente evaluar la extensión del tumor. La clasificación de Altman divide ese tipo de tumor en 4 tipos en función de cuál es el componente intrapélvico comparado con el componente exofítico. En el tipo 1 aquí veis un tumor que es exclusivamente exofítico. En el tipo 2 prácticamente hay la misma cantidad de tumor en el feto que externa. En el tipo 3 la parte intraabdominal e intrapelviana es más significativa y en el tipo 4 tenemos un tumor que es exclusivamente intrapélvico. Aquí veis un tumor que es sobre todo exofítico, sería un tipo 1, prácticamente no hay tumor dentro del feto, se trata de una imagen sagital donde vemos claramente la vejiga y donde vemos el meconium rectal con una morfología normal, ¿no? Entonces en este caso no hay demasiadas repercusiones sobre los órganos del paciente y el pronóstico es mucho mejor. Y sin embargo, aquí tenéis un tumor que sería un tipo 2, donde veis la vejiga y una parte quística de este tumor anterior a la región sacra. Y sobre todo vemos esta extensión del tumor en el canal medular que, por supuesto, va a cambiar fundamentalmente el pronóstico del paciente. En conclusión, el diagnóstico fetal claramente es un trabajo multidisciplinar y en equipo. Es muy importante tener una excelente relación con los ecografistas. Si tenéis la posibilidad de hacerles ecografías vosotros mismos, ideal, pero si no, siempre es muy importante tener siempre la correlación y la discusión entre el obstétrica que ha realizado la ecografía y el radiólogo.
La radiología, la resonancia magnética es un método de imagen complementario y cada vez vemos más indicaciones también en patología pélvica para localizar el nivel de obstrucción, para la evaluación más completa de las anomalías complejas multisistémicas, para la extensión anatómica de tumores y de malformaciones linfáticas, por ejemplo, y para evaluar el pronóstico y los posibles tratamientos, sea durante el embarazo o en el periodo neonatal. Y cuando hablamos de patología pélvica, debemos considerar no solamente el sexo, sino también la localización anatómica de la patología y, algo muy importante, la señal de intensidad de los líquidos que están presentes en cada órgano. Bueno, y si queréis contactar conmigo, pues aquí os dejo mi dirección y mi mail, y estaría encantada. Leonor, muchísimas gracias. Bueno, esto que veíamos un poco como bastante lejos, ¿no? Entenderlo. La primera parte de la explicación de la embriología ha sido preciosa, bastante clara, y la verdad es que una charla espectacular. De momento no tenemos preguntas en el chat. No sé si Lucía, Manuel, tenéis una pregunta. Yo felicitarla, que realmente la charla ha sido súper bonita, los casos preciosos y recalcar, ¿no?, la dificultad de obtener imágenes bonitas y de llegar a un diagnóstico, sobre todo cuando el feto es más pequeño, porque realmente son estructuras tan pequeñitas que a veces no sabes si te las estás inventando o si están o no están por el tamaño, ¿no?, que tiene una complejidad importante. A mí me gustaría saber cómo trabajáis vosotros. Nosotros no hacemos las ecografías, desgraciadamente, nosotros mismos no las hacemos, pero yo tengo que reconocer que paso mucho tiempo mirando las ecografías cuando hago la interpretación de la resonancia, porque incluso si no haces la ecografía tú misma, todos tenemos esa formación ecográfica y hay veces que nos hace falta también esa parte para completar el diagnóstico. No sé vuestra opinión. Nosotros no hacemos la ecografía, sí que es verdad que en algunos casos complejos sí que conseguimos pues, que el ginecólogo nos llame en el momento en el que tiene a la paciente allí, que nos acerquemos un momentito a ver la imagen para que nos hagamos un poquito mejor a la idea, pero nosotros no la hacemos. Y nosotros sí que tenemos un poquito el hándicap este del tiempo de interrupción, que son 22 semanas, 20 semanas, y que aquí pues sí que se presiona un poquito para tomar decisiones antes. Y claro, en este caso la patología pues es de tan pequeño tamaño que Sí, es muy sí, complejo. bueno, eso hace una diferencia enorme, porque a mí hay veces que me han presionado para intentar hacer la resonancia magnética antes, un poco para tomar una decisión de manera más rápida, y sí que es verdad que resulta mucho más difícil, simplemente porque el tamaño del feto te cuesta mucho más. Sí, sí. Bueno, pues Pues, ante todo, enhorabuena por la charla porque ha sido excelente. Y yo y quería comentar, vamos, que hace un tiempo tuve un caso de pues un hidrocolpo, vamos, y que la señal era, vamos, idéntica a la de la vejiga. Y le informamos de que va a ser pues un seno urogenital, vamos, y al final pues solamente pues un hidrocolpo. Pues, entonces, que a pesar de que la mayoría pues, de las veces la señal es intermedia, existen, vamos, algunos casos bajos que vamos, sí que no se cumplen, ¿vale? Y entonces, vamos, en este caso, vamos, que no hay una forma pues, de hacer pues, el diagnóstico de diferencial. Sí, bueno, todos sabemos que en medicina siempre hay excepciones para todo, que la regla del 100% no existe, pero sí que es verdad que yo considero que es un signo que puede orientar bastante en una cierta dirección. Leonor, yo te quería preguntar de tu experiencia en la utilidad de la difusión en la patología. La patología, yo, por ejemplo, lo utilizamos mucho para la valoración renal, ¿no? Para mirar si tenemos esta difusión, si brilla el riñón o no, cuando hay riñones dilatados, vías urinarias dilatadas, o de hecho, muchas veces cuando el riñón está ectópico, pues te ayuda la difusión a localizar porque tiene brilla, ¿no? Pero tu experiencia en la difusión en patología pélvica, aparte de que puedes ver un poco mejor el riñón cuando está ectópico, que nos La podrías verdad es que prácticamente no la utilizamos porque
Sí que es verdad que se puede utilizar esas imágenes un poco comparativas entre los valores de difusión que se obtienen en la patología renal cuando comparas con la patología, cuando comparas con los valores de difusión de la madre. Eso sí, pero hay en mi opinión, hay pocas indicaciones extra, porque incluso el teratoma sacrococcigio, que es el tumor más importante, esos teratomas la mayoría de las veces son de carácter inmaduro, entonces la difusión no juega un nivel muy importante porque suele tratarse de masas muy heterogéneas y la difusión no te da una información clara. O sea que yo no la utilizo mucho en algunos casos de patología renal, como tú dices, pero prácticamente para nada más. Perfecto. Pues en el chat no tenemos nada, pero bueno, haremos un poco de recordar lo que muchas veces pregunta el doctor Pedraza, ¿no? De la utilidad de la inteligencia artificial, ¿no? En este tipo de... Por ejemplo, en neuro a veces es mucho más fácil, ¿no? Pensar cómo los sistemas de inteligencia artificial, las segmentaciones automáticas y todo aquello, pues tienen aplicabilidad. Y a nivel de abdomen pelvis, tú como... Es que es muy complejo. Bueno, yo lo veo bastante complejo y no sé cómo... Yo lo veo bastante complejo, lo veo que es un mundo que empieza a desarrollarse ahora. Nos ha costado bastante prácticamente tener indicaciones específicas para patología fetal pélvica. Entonces, estamos contentos de que ahora nuestro equipo se la tome en serio, de que consideren que somos útiles, pero sí que es verdad que de momento no estamos aplicando grandes cosas. Lo de aquí, sobre todo, lo estamos usando tenemos varios sistemas de desarrollo de secuencias y de uso de inteligencia artificial, pero sobre todo para la resonancia magnética cardíaca, no para la pélvica. Muy bien. Muy bien. Nosotros lo que sí que usamos es el 3 Tesla para todo, tanto en el cráneo y como en el abdomen. Y entonces, vamos, lo que sí que o sea, vamos, mejora por la resolución y sobre todo cuando hay una anomalía, pues en la columna, vamos, y se ve mejor pues, con el 3 Tesla que con 1.5. Y a pesar de que lógicamente pues aumentar el SAR tiene más artefactos, pero si a veces en vez de utilizar el single shot, pues utiliza la secuencia balanceada, aumenta lo que es el fluido, vamos, el espesor del corte, el ancho de banda, y le pone pues un símil, todo esto es artefactos, vamos, y que bajan bastante, vamos, y lo ganas pues en resolución. Interesante, Manuel. ¿Vosotros trabajáis con un sistema de 3 Tesla o cuál es la Sí, situación? sí, Para todo, ¿no? Todo, sí. Antes nos vamos Sí. Antes hacíamos, pochábamos todo pues 1.5, empezamos haciendo por la neuro solamente pues, en 3 Teslas y ahora ya vamos pues vamos y que hacemos todas en un 3 Teslas. Bueno, no, ya lo he dicho en un momento en la charla, nosotros para el cerebro sí, ya hemos hecho el cambio, pero ahora mismo seguimos trabajando con... Es también una cuestión de que nos da un poco de miedo cambiar y optimizar un poco los protocolos. Nosotros 1,5 Tesla. Nosotros en la 3 Teslas, y sí que es verdad que cuando es patología de body y si claramente tenemos el polidrapnos y esto, intentamos ponerla en la 1,5, pero en general hacemos 3 Teslas. ¿Y cuando comparáis? Cuando comparamos... A mí me gusta más pues en el 3 Teslas. Sí, la verdad es que la gran mayoría es 3 Teslas. Ajá. Y ya estamos, bueno, ya estamos acostumbrados, no sé, la verdad es que sí que se ve bastante cambio a nivel de la imagen de cráneo y en la imagen abdominal o de patología de tórax y abdomen. La verdad es que no me he detenido muy bien a ver estas diferencias, pero donde sí que claramente veo muchas diferencias es en la imagen de cráneo, en la 3 Tesla, con la 1,5. Sí, bueno, eso sí que ya lo hemos visto y es verdad que no nos gustaría volver ahora a hacerlo todo en 1,5. Sí. Sí. Víctor, no sé si tú quieres comentar algo. No, yo para acabar lo que quería es sobre todo
Claro, las gracias Marta, a Manuel y a Lucía por vuestra participación y sobre todo darle la enhorabuena a Leonor. Ha sido una presentación espectacular. Un tema, como decíamos, complejo, difícil, pero que ha enseñado perfectamente que hay indicaciones para la reso fetal pélvica, que aporta valor y que además nos ha enseñado cómo hay que leerla, ¿no? Cómo hay que hacer el abordaje con esta lectura sistemática que me ha encantado por espacios y por señal de intensidad de las cavidades. Tiene sus limitaciones que ha mostrado cuando la afectación es multisistémica, pero si no, permite establecer perfectamente el diagnóstico de la afectación del sistema urinario, genital y digestivo de forma estructurada. Bueno, en resumen, magnífico, una presentación muy motivadora para que todo el mundo se lance a realizar reso pélvica fetal, que es compleja, pero como hemos visto, pues aporta información muy interesante. No sé Oye, si muchísimas gracias, me podéis volver a invitar, ¿eh? Seguro, seguro, Por supuesto. seguro que te volvemos a invitar porque nos hemos quedado con la boca abierta y ha sido fantástico. Muchas Muy gracias, bien. Leonor, muchas gracias a todos. No sé si queréis añadir algo más. Nada. Pues Yo No, solo no. hacer un pequeño Enhorabuena comentario. No solamente. sé si te he entendido mal, Marta, que habías dicho que yo soy argentina. No, Ah, alicantina. alicantina, No. digo, no puede ser. Sí. No, no, no. no, no. Tu Alicante Vale. del alma, ¿no? De acuerdo. Entonces está todo claro. Muy bien, entonces, pues sin más, despedimos la sesión de hoy y os esperamos todos en la nueva sesión de la plataforma de mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros, ha sido un Gracias a placer. ti. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.